Los motores rugieron al encenderse en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Sol, un bullicioso centro donde los aviones brillaban bajo el resplandeciente sol de la tarde. El vuelo 428, un elegante jet propiedad de Aerolíneas Sol y Luna, esperaba listo en la pista, con sus alas plateadas reflejando la luz. En el interior, los pasajeros abordaban, guardando sus equipajes y acomodándose en sus asientos. El aire vibraba con la habitual mezcla de emoción y rutina, viajeros de negocios tecleando en sus computadoras portátiles, familias conversando animadamente y algunos turistas tomando fotos a través de las pequeñas ventanillas. El avión se dirigía al aeropuerto de Monteverde, un vuelo tranquilo de 3 horas sobre colinas ondulantes y costas resplandecientes. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. En la cabina de primera clase, el ambiente era más tranquilo, más refinado. Los asientos eran amplios y acolchonados, la iluminación era suave, y un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire. Cerca del frente, una pareja de ancianos abordó con movimientos firmes y cuidadosos. Mateo Vargas, un hombre de cabello plateado y ojos profundos, vestía un sencillo blazer gris que lucía elegante pero sin ostentación. A su lado, Sofía Vargas ajustó su bufanda, con las manos firmes a pesar del leve temblor de la edad. Su vestido era de un suave color crema, discreto pero refinado. Se dirigieron a los asientos 12 y 2D, deslizándose en el cuero acolchonado con una calma que no llamaba la atención. Mateo tomó la mano de Sofía y le dio un rápido apretón, un pequeño gesto silencioso que hablaba de años juntos. Abrocharon sus cinturones con movimientos lentos pero seguros y se acomodaron como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. Al otro lado del pasillo, Carmen Ruiz se mantenía erguida en su impecable uniforme azul marino, con su insignia perfectamente colocada sobre el corazón. Llevaba más de una década como azafata senior en Aerolíneas Sol y Luna, y se notaba en su porte, hombros rectos, mentón en alto, cada paso deliberado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, sin un solo mechón fuera de lugar, y sus ojos escaneaban la cabina como un halcón inspeccionando su territorio. Carmen conocía la primera clase como la palma de su mano. Podía identificar a los habituales, los CEO con sus trajes a medida, las celebridades escondidas tras gafas de sol, los políticos que daban propinas extra por un vuelo tranquilo. Para ella, este era su dominio, y ella decidía quién encajaba. Cuando las puertas del avión se cerraron con un golpe seco, el suave zumbido de los motores llenó el espacio. Los pasajeros ajustaron sus asientos, hojeando revistas o bebiendo el jugo de naranja de cortesía que la tripulación repartía. Carmen avanzó con paso firme por el pasillo, sus tacones resonando suavemente sobre la alfombra. Asintió a un hombre de negocios con un traje de rayas, esbozó una sonrisa ensayada a una mujer con un bolso de diseñador. Todo estaba bajo control, justo como a ella le gustaba. Entonces sus ojos se posaron en Mateo y Sofía. Se detuvo, solo por un segundo, pero fue suficiente. Su mirada los recorrió, el blazer sencillo de Mateo, la ausencia de joyas llamativas en Sofía. No parecían parte del típico grupo de primera clase. Sin portafolios, sin llamadas telefónicas ruidosas, sin aire de superioridad. Se sentaban demasiado tranquilos, demasiado educados, con las manos reposando calmadamente en sus regazos. Para Carmen, no encajaban en el molde. Un diminuto pliegue apareció entre sus cejas, casi imperceptible, pero estaba ahí, un destello de duda, quizá incluso de desaprobación. Había visto a muchos pasajeros mejorar sus asientos con puntos o con suerte, y en su mente, ese era su lugar, en otro sitio, no aquí.
Se giró sin decir una palabra, su atención volviendo al hombre de negocios que acababa de llamarla con un gesto. ¿Otro jugo, señor López?, preguntó con voz suave y cálida. Él asintió, y ella lo sirvió con un gesto elegante, charlando animadamente sobre el clima en Monteverde. Mateo y Sofía permanecieron en silencio, inadvertidos para la mayoría, pero había algo en la forma en que se sentaban, demasiado quietos, demasiado serenos, que insinuaba que había más de lo que parecía. A unos metros de distancia, Lucía Morales observaba desde la galera, sus manos ocupadas apilando bandejas. Era más joven, más nueva en el trabajo, con apenas un año bajo la aguda supervisión de Carmen. Su uniforme no era tan rígido, su postura menos estricta, pero sus ojos eran agudos. Había aprendido a leer a la gente rápidamente, pasajeros, tripulación, todos. Y algo en la rápida indiferencia de Carmen hacia la pareja de ancianos no le pareció correcto. Los dedos de Lucía se apretaron alrededor de un montón de servilletas mientras lanzaba una mirada a Mateo y Sofía. No se habían quejado, ni siquiera parecían molestos, pero eso lo hacía peor de alguna manera. Se sentía raro. El altavoz crepitó sobre sus cabezas. Damas y caballeros, les habla el capitán Javier Torres. Tenemos autorización para despegar. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y todos los objetos guardados. Tripulación de cabina, prepárense para el despegue. El avión se sacudió ligeramente al comenzar a rodar, el zumbido de los motores creciendo. Carmen se dirigió a su asiento auxiliar, abrochándose con la misma eficiencia impecable que aplicaba a todo. Lucía tomó su lugar cerca, echando un último vistazo a la cabina de primera clase. Mateo se recostó ligeramente, sus dedos tamborileando suavemente contra el reposabrazos. Sofía sacó un pequeño libro de su bolso, lo abrió, pero aún no comenzó a leer. Habían volado muchas veces antes, innumerables viajes a través de ciudades y continentes, pero este vuelo se sentía diferente. No por el destino, ni por el avión, sino por lo que estaba a punto de suceder. No lo dijeron en voz alta, no hacía falta. La forma en que la mandíbula de Mateo se tensó apenas un poco, la manera en que los ojos de Sofía se quedaron fijos en la página sin pasarla, lo sabían. Afuera, la pista se desdibujó a través de las ventanillas mientras el jet ganaba velocidad. Las ruedas se separaron del suelo y el vuelo 428 ascendió hacia el cielo, dejando atrás Ciudad del Sol. La cabina se asentó en un zumbido tranquilo, el tipo de sonido que arrullaba a la mayoría de los pasajeros en una siesta o en una conversación apacible. Pero en primera clase, el aire se sentía más pesado, cargado de algo no dicho. Carmen ajustó su insignia, alisando su uniforme mientras se ponía de pie para comenzar el servicio. No tenía idea de lo que estaba por venir, ni de que la pareja a la que ya había descartado tenía más poder del que podía imaginar. Lucía permaneció en la galera, sus manos quietas por un momento mientras observaba a Carmen avanzar con paso firme hacia la cabina. No sabía por qué, pero su estómago se retorció, una pequeña sensación persistente que no desaparecía. El vuelo apenas había comenzado, y ya algo se estaba gestando. Algo grande. Y antes de que las ruedas tocaran tierra en Monteverde, Carmen Ruiz iba a descubrir cuán equivocada había estado. El avión se niveló sobre las nubes, la luz dorada de la tarde tardía filtrándose a través de las pequeñas ventanillas del vuelo 428. En la cabina de primera clase, el zumbido de los motores se desvaneció en un suave murmullo de fondo, mezclándose con el tintineo de los vasos y el murmullo de conversaciones educadas. Los pasajeros se estiraban en sus amplios asientos, algunos abriendo sus computadoras portátiles, otros sorbiendo las bebidas que la tripulación les ofrecía. El ambiente era tranquilo, lujoso, exactamente lo que prometía la primera clase. Carmen Ruiz avanzó por el pasillo con su habitual confianza, una bandeja perfectamente equilibrada en sus manos. Su uniforme azul marino se ajustaba a su figura, su insignia captando la luz cuando se inclinó para atender a una mujer con un pañuelo de seda. «¿Agua con gas, señora?», preguntó con voz suave y profesional.
La mujer asintió, y Carmen la sirvió con un movimiento preciso de la muñeca, las burbujas chisporroteando suavemente en el vaso. Luego, se giró hacia el hombre de negocios con el traje de rayas, el señor López, quien ya la había llamado con la mano 2 veces. «Otro jugo», ofreció, su sonrisa cálida. Él sonrió y extendió su vaso, y ella lo llenó sin dudarlo, charlando sobre el despegue suave. Al otro lado del pasillo, Mateo y Sofía Vargas observaban en silencio, viendo el servicio desarrollarse. Las manos de Mateo descansaban en su regazo, sus dedos entrelazados, mientras Sofía ajustaba su bufanda con un movimiento pequeño y cuidadoso. No se inquietaban ni llamaban la atención, solo esperaban su turno como lo habían hecho en incontables vuelos antes. Los demás pasajeros recibieron sus bebidas, vino para la mujer con el bolso de diseñador, un refresco para un hombre con una camisa blanca impecable, pero Carmen aún no había llegado a su fila. Mateo atrapó la mirada de Sofía, y ella le dio una leve inclinación de cabeza, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Finalmente, Carmen se acercó a sus asientos, su bandeja aún cargada con vasos intactos de agua y jugo. Mateo levantó la vista, sus ojos profundos encontrándose con los de ella. Sonrió, una sonrisa cálida, firme, que cargaba el peso de los años, y habló con voz suave y clara. «¿Podríamos tener un poco de agua, por favor?» Era una petición simple, nada lujoso, nada exigente. Solo agua. Algo que cualquier pasajero de primera clase recibía sin pensarlo 2 veces. Pero la reacción de Carmen no fue simple. Su expresión apenas cambió, solo un leve endurecimiento alrededor de la boca, un destello en los ojos, pero fue suficiente. Dudó, su mirada recorrió a Mateo y Sofía como si los estuviera evaluando de nuevo. El blazer sencillo, la falta de accesorios llamativos, la educación silenciosa, no encajaban en su idea de quién pertenecía allí. Cambió de postura, inclinando ligeramente la bandeja en sus manos. Por un momento, nadie habló. Luego, Carmen sacudió la cabeza, su voz volviéndose fría y cortante. «Lo siento, pero no hay agua disponible en este momento», dijo. «Serviremos bebidas más tarde». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos, y se dio la vuelta, avanzando hacia la siguiente fila como si nada hubiera pasado. Mateo parpadeó, su sonrisa desvaneciéndose. Miró a Sofía, quien levantó una ceja pero no dijo nada. La bandeja que Carmen llevaba aún tenía vasos de agua, con y sin gas, justo ahí, a la vista de todos. El hombre de negocios 2 filas adelante recibió otro jugo sin ninguna objeción. La mujer del pañuelo sorbía su agua con gas, ajena a todo. Todos los demás pasajeros de primera clase habían sido atendidos, sin preguntas. Excepto ellos. En la galera, Lucía Morales se quedó congelada, sus manos aferradas a un montón de bandejas. Había observado todo el intercambio con el rabillo del ojo, y su estómago se retorció más que durante el despegue. Había visto a Carmen tratar a los pasajeros antes, algunos recibían atención extra, otros eran ignorados, pero esto se sentía diferente. Mateo y Sofía no habían alzado la voz, no habían pedido nada especial. Solo agua. Y Carmen los había rechazado como si estuvieran pidiendo la luna. Los dedos de Lucía se hundieron en la bandeja. Quería decir algo, pero sabía que no debía. Hablar en contra de Carmen nunca terminaba bien. No para una tripulante novata como ella. De vuelta en sus asientos, Mateo se recostó ligeramente, juntando las manos otra vez. No discutió, no llamó a Carmen de vuelta. Pero la pausa antes de moverse fue pesada, como el aire antes de una tormenta. Sofía metió la mano en su bolso y sacó su pequeño libro, abriéndolo en una página al azar. Pero no leyó, sus ojos se quedaron fijos en las palabras, sin pestañear. No parecían molestos, al menos no de manera visible. Estaban demasiado tranquilos, demasiado pacientes. Si alguien hubiera estado prestando atención, habría notado la ligera tensión en la mandíbula de Mateo,
la forma en que los dedos de Sofía se apretaban contra el borde del libro. Unas filas más adelante, Carmen rió, un sonido agudo y brillante que atravesó la cabina. Estaba sirviendo una copa de vino frío a un hombre de traje oscuro, inclinándose levemente mientras él hacía un comentario sobre el vuelo. «Oh, le encantará Monteverde en esta época del año», dijo, su tono ligero y amistoso. Volvió a llenar su copa sin que él se lo pidiera, con movimientos fluidos y seguros. El contraste era evidente, algunos pasajeros recibían toda su atención, su encanto, su servicio. Otros no recibían nada. Lucía salió de la galera, llevando su propia bandeja. Se dirigió a la parte trasera de primera clase, ofreciendo bebidas a los pasajeros que Carmen había pasado por alto. Al pasar junto a Mateo y Sofía, su mirada oscura se detuvo en ellos por un segundo. No la miraron, no hicieron ninguna señal pidiendo ayuda. Solo estaban ahí, inmóviles como estatuas. El pecho de Lucía se apretó. No sabía por qué, pero sentía que estaba viendo cómo se encendía una mecha, lenta, silenciosa, pero imparable. La cabina seguía su curso, el zumbido de los motores constante bajo el murmullo de las conversaciones. Carmen continuó con su ronda, sus tacones resonando suavemente mientras se movía de asiento en asiento, su bandeja ahora más ligera, pero aún con suficiente para cualquiera que pidiera. No volvió a mirar a Mateo y Sofía, ni una sola vez. Para ella, ya estaba hecho, un inconveniente resuelto, una petición descartada. Había visto a su tipo antes, o al menos eso pensaba. Quejicas silenciosos que murmurarían entre ellos y lo dejarían pasar. Se equivocaba. Mateo tamborileó lentamente los dedos contra el reposabrazos, un ritmo pausado que solo él podía escuchar. Sofía pasó una página de su libro, sus movimientos deliberados. No eran solo unos pasajeros cualquiera. No estaban allí por error o suerte. Y Carmen no tenía idea de a quién acababa de ignorar. El avión surcaba el cielo, estable y suave, pero en primera clase, algo estaba cambiando. Algo que Carmen aún no podía ver. Antes de que este vuelo aterrizara en Monteverde, descubriría exactamente cuán grande había sido su error. El avión navegaba suavemente sobre las nubes, la luz dorada del exterior suavizándose en un cálido naranja a medida que el sol descendía. En la cabina de primera clase del vuelo 428, el ambiente seguía relajado para la mayoría de los pasajeros. El tintineo de los vasos y el susurro de las revistas llenaban el aire, un ritmo tranquilo que coincidía con el zumbido constante de los motores. Pero bajo la superficie, algo estaba hirviendo a fuego lento, algo que Carmen Ruiz aún no podía sentir, algo que Mateo y Sofía Vargas guardaban con recelo. Carmen se movía por el pasillo como si fuera suyo, su bandeja ahora vacía pero su confianza intacta. Se detuvo a charlar con el hombre de negocios, el señor López, quien se rió de algo que ella dijo mientras su vaso de jugo era rellenado una vez más. Alisó una servilleta para la mujer del pañuelo de seda, su sonrisa brillante y ensayada. Todo estaba bajo control, al menos, eso creía. No había vuelto a mirar a Mateo y Sofía desde que les negó el agua. Para ella, eran un caso cerrado, dos pasajeros que no importaban lo suficiente como para molestarse. Al otro lado del pasillo, Mateo permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas en su regazo. Su cabello plateado atrapaba la suave luz, y sus ojos profundos se mantenían fijos al frente, indescifrables. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó su teléfono. La pantalla brilló tenuemente mientras deslizaba el pulgar, deteniéndose en un contacto etiquetado como Operaciones Central. No lo tocó, no aún. Sus dedos flotaban sobre la pantalla, pensativos, como si estuviera sopesando algo pesado. No estaba enojado, al menos, no de una manera visible. Pero la forma en que su mandíbula se apretó, apenas un poco, decía más que las palabras. Sofía estaba sentada a su lado, su pequeño libro abierto en las manos. Pasó una página, el movimiento lento y deliberado, pero sus ojos no se movieron a lo largo del texto. No estaba leyendo.
Había notado todo, la frialdad en la voz de Carmen, la vacilación antes de decir que no, la forma en que se alejó como si no fueran nada. Los dedos de Sofía se apretaron en el borde del libro, su rostro tranquilo ocultando la agudeza debajo. Había visto a personas como Carmen antes y sabía cómo funcionaba esto. Por ahora, permanecía callada, paciente, dejando que el momento se alargara. En la cocina, Lucía Morales se demoraba, sus manos inusualmente inactivas. Había terminado de apilar bandejas y limpiar mostradores, pero no podía sacudirse el nudo en el estómago. Había visto cómo Carmen ignoraba a Mateo y Sofía, y eso le carcomía por dentro. Lucía había estado en suficientes vuelos para saber cómo operaba Carmen, algunos pasajeros recibían un trato real, otros eran ignorados. Pero esta vez, se sentía diferente, como si Carmen hubiera hecho un esfuerzo especial en rechazar su petición. Lucía se acercó a la puerta del galey, asomándose a la cabina. Mateo y Sofía estaban sentados como estatuas, demasiado quietos, demasiado serenos. Eso la inquietaba. La risa de Carmen resonó de nuevo, aguda y clara. Estaba 2 filas adelante, sirviendo una copa de vino frío al hombre del traje oscuro. Las playas de Monteverde están perfectas en esta época del año, dijo, con un tono ligero y amigable. El hombre asintió, sonriendo mientras ella le entregaba la bebida. No dudó, no lo hizo esperar. Los ojos de Lucía se entrecerraron. La bandeja que Carmen había llevado antes tenía agua, lo había visto. Entonces, ¿por qué la mentira? ¿Por qué decirle a Mateo y Sofía que no estaba disponible? Lucía dio un paso atrás en el galey, sus manos cerrándose en puños. Quería enfrentar a Carmen, preguntarle por qué los había tratado así. Pero se detuvo. Carmen era su jefa, la tripulante senior con años de experiencia. Lucía era solo la nueva, aún aprendiendo. Hablar podría traerle problemas, turnos extra, malos reportes, quizá algo peor. Había visto a Carmen reprender a otros por menos. Aún así, la idea le ardía en el pecho. Volvió a mirar a Mateo y Sofía, su silencio más fuerte que cualquier queja. En la cabina, algunos pasajeros empezaron a darse cuenta. La mujer con el bolso de diseñador inclinó la cabeza, observando a Carmen reír con el hombre del traje mientras Mateo y Sofía seguían con las manos vacías. El hombre de la camisa blanca, bebiendo su refresco, frunció el ceño al mirar de reojo. Era sutil, nadie dijo nada, pero el cambio estaba ahí. Los susurros comenzaron, bajos y curiosos, pasando entre los asientos. Acaba de decirles que no, murmuró alguien. Llevan sentados ahí desde hace rato, añadió otro. Carmen no lo escuchó. Estaba demasiado ocupada, demasiado segura de sí misma. Los dedos de Mateo golpeaban suavemente su teléfono, un ritmo lento que solo él sentía. Se recostó en su asiento, sus ojos desviándose hacia Carmen mientras ella recorría el pasillo. Ella no notó su mirada, no captó cómo su expresión se afiló por una fracción de segundo. Había tomado vuelos como este durante años, décadas, incluso, y había visto todo tipo de servicio. Bueno, malo, indiferente. Pero esto era otra cosa. No solo un error. Una elección. Sofía cerró su libro con un chasquido suave y lo apoyó sobre su regazo. Cruzó las manos sobre él, su postura impecable, su rostro sereno. Pero sus ojos se movieron hacia Carmen, luego de vuelta a Mateo. Está ocupada, murmuró en voz tan baja que solo él pudo oírla. Los labios de Mateo se movieron apenas, no exactamente en una sonrisa. Demasiado ocupada, respondió en el mismo tono. No era una broma, no realmente. Era una observación, una que tenía peso. Lucía ya no pudo soportarlo. Agarró un trapo y se metió en el área del fregadero del galey, fingiendo limpiar. Carmen, dijo lo suficientemente alto como para que se oyera, pero con un tono casual. Carmen no se giró, ni siquiera parpadeó. Estaba demasiado lejos en el pasillo, demasiado concentrada en su rutina.
Lucía lo intentó de nuevo, esta vez con más firmeza. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Carmen finalmente miró hacia atrás, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué, Lucía? Respondió con brusquedad. No dejó de moverse, no se acercó. Lucía tragó saliva, su determinación flaqueando. La pareja en 12 y 2D, solo querían agua, ¿por qué les dijiste que no? Carmen soltó una risa seca y corta, negando con la cabeza. Oh, por favor, Lucía. No me digas que te preocupa eso. Se volvió hacia el hombre del traje, sirviéndole otro chorro de vino. Tendrán bebidas más tarde. Sé quién necesita atención primero. Algún día lo entenderás. Los labios de Lucía se entreabrieron, pero no dijo nada. Quería insistir, era solo agua, pero el tono de Carmen la frenó. Retrocedió al galey, retorciendo el trapo en sus manos. Carmen no lo entendía. No veía cómo los dedos de Mateo dejaron de golpear la pantalla, cómo la cabeza de Sofía se inclinó apenas. No sabía quiénes eran. El avión siguió su curso, estable y suave, pero la tensión en primera clase crecía. Flotaba en el aire como humo, invisible pero espeso. Carmen siguió moviéndose, ajena, sus tacones resonando mientras trabajaba. Mateo deslizó su teléfono de nuevo en su bolsillo, su decisión tomada. Sofía abrió su libro otra vez, pero esta vez ni siquiera fingió leer. Antes de que terminara este vuelo, todo cambiaría. El cielo fuera del vuelo 428 se oscureció mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando la cabina de primera clase en un resplandor artificial y suave. Casi una hora había pasado desde el despegue del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Sol, y el avión avanzaba con rumbo firme hacia Monteverde. El zumbido de los motores era un murmullo constante, mezclándose con la charla tranquila de los pasajeros que bebían y hojeaban revistas de a bordo. Para la mayoría, era solo otro vuelo. Para Carmen Ruiz, seguía siendo su escenario, hasta que dejó de serlo. Carmen recorría el pasillo con su acostumbrada soltura, su bandeja ya guardada mientras revisaba a sus pasajeros favoritos. Se inclinó para rellenar el jugo del señor López, su risa clara mientras él hacía una broma sobre una turbulencia que ni siquiera habían sentido. Hoy está tan suave como la seda, dijo ella, guiñando un ojo. Acomodó un cojín para la mujer del pañuelo de seda, su voz cálida y atenta. Para ella, todo era perfecto. No había pensado en Mateo y Sofía Vargas desde que desestimó su petición de agua. Estaban fuera de su vista, fuera de su mente, dos rostros callados en una cabina llena de personas que ella ya había juzgado. En los asientos 12 y 2D, Mateo estaba sentado con las manos entrelazadas, su cabello plateado captando la luz del techo. Miró su reloj, una sencilla banda de plata que parecía más antigua que la mayoría de los dispositivos en la cabina. Sus ojos hundidos permanecían tranquilos, pero algo en él había cambiado, una decisión tomaba forma. Metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó su teléfono otra vez. La pantalla se iluminó, y él deslizó hasta el mismo contacto, Operaciones Central. Esta vez, no dudó. Su pulgar se movió rápido, escribiendo un mensaje corto, vuelo 428, problema a bordo, resuélvanlo. Presionó enviar, luego dejó el teléfono sobre su rodilla, sus dedos golpeando una vez antes de quedarse quietos. Sofía lo miró de reojo, su libro cerrado sobre el regazo. No dijo nada, solo un leve asentimiento, sus labios presionados en una línea delgada. Ella también había sentido el desaire, la forma en que Carmen los había ignorado como si no fueran nada. Habían esperado, queriendo ver si había sido un simple error. No lo era. Ahora, las piezas se movían, y Sofía lo sabía. Se recostó en su asiento, sus manos alisando la tela de su vestido crema, su calma ocultando la tormenta que sabía que venía. En el galey, Lucía Morales caminaba en círculos, sus manos retorciendo un trapo que ya ni recordaba estar sosteniendo. No podía dejarlo pasar, la forma en que Carmen había rechazado a Mateo y Sofía, la mentira sobre el agua.
Lucía había visto la bandeja, había visto los vasos ahí, intactos. No estaba bien. Se asomó otra vez a la puerta, espiando hacia la cabina. Carmen seguía riendo con el hombre del traje oscuro, sirviéndole más vino sin pensarlo dos veces. El estómago de Lucía se revolvió. No sabía por qué le molestaba tanto, tal vez porque Mateo y Sofía no habían protestado, no habían hecho una escena. Eso lo hacía peor, de alguna manera. En la cabina de mando, el ambiente era puro profesionalismo. El capitán Javier Torres estaba sentado en su puesto, sus manos firmes en los controles, sus ojos afilados escaneando el horizonte. A su lado, el copiloto Diego López ajustaba un dial, el resplandor del panel de instrumentos reflejándose en sus lentes. Hasta ahora, el vuelo había sido tranquilo, clima perfecto, sin retrasos. Entonces, el teléfono interno sonó, un sonido cortante que rompió el silencio. Diego lo miró, luego a Javier. Control terrestre, dijo, alcanzando el auricular. Javier asintió, frunciendo ligeramente el ceño. Ponlo en línea. Diego presionó un botón y una voz se filtró por el altavoz, calmada pero firme. Capitán Torres, habla Operaciones Central desde Ciudad del Sol. Tenemos una solicitud directa con respecto al vuelo 428. Hay una situación en primera clase que involucra a 2 pasajeros prioritarios. Se requiere verificación inmediata. La mano de Javier se tensó en los controles, solo por un segundo. ¿Pasajeros prioritarios?, preguntó en voz baja. La respuesta llegó de inmediato. Sí, señor. El señor Mateo Vargas y la señora Sofía Vargas. Javier contuvo el aliento, pero lo disimuló rápido. Llevaba 20 años volando para Aerolíneas Sol y Luna y conocía ese nombre. Todos en la empresa lo conocían. Mateo y Sofía Vargas no eran pasajeros cualquiera, eran los dueños de la aerolínea. Toda la aerolínea. Cada avión, cada ruta, cada uniforme. Diego giró hacia él, los ojos abiertos de par en par los dueños. Javier no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, su mente trabajando rápido. ¿Tenemos algún informe de incidente por parte de la tripulación?, preguntó. Diego tecleó en la consola, revisando los registros. No, señor. No se ha presentado nada formal. Eso lo hacía peor. Javier exhaló lentamente, su mandíbula apretándose. Si los Vargas habían contactado directamente a control terrestre en vez de presentar una queja con la tripulación, significaba que algo había salido muy mal. Algo lo suficientemente grave como para saltarse los canales habituales. Se frotó la barbilla con una mano, luego se enderezó, su voz volviéndose cortante. Conéctame con la jefa de cabina. Ahora. Diego asintió, ya marcando. La línea sonó una vez, 2 veces, luego se conectó. De vuelta en primera clase, Carmen seguía ajena a todo. Acababa de servirle un refresco al hombre de la camisa blanca, su sonrisa tan pulida como siempre. Se sacudió las manos, lista para regresar al galey y tomarse un descanso. El teléfono interno en la parte delantera de la cabina zumbó, y ella lo miró, levemente molesta. Las llamadas de la cabina de mando a mitad de vuelo eran raras, y casi siempre significaban más trabajo. Ella dejó su bandeja, alisó su uniforme y caminó con su gracia habitual. Levantó el auricular, su voz brillante. Aquí Carmen Ruiz, jefa de primera clase. La voz de Javier se escuchó, calmada pero cargada de autoridad. Señorita Ruiz, habla el capitán Torres. Necesito que verifique de inmediato el estado de 2 pasajeros, Mateo y Sofía Vargas. Carmen se puso tensa, sus dedos apretando el teléfono. Miró instintivamente hacia sus asientos. Todavía estaban allí, sentados en silencio, inmóviles. Todo está bien, capitán, dijo, esforzándose por mantener su tono sereno. No creo que haya ningún problema. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para hacer que su pulso se acelerara. Luego,
las siguientes palabras de Javier golpearon como un puñetazo. Entonces, ¿por qué los dueños de esta aerolínea presentaron un informe directo sobre maltrato en este vuelo? La boca de Carmen se secó. Sus rodillas se bloquearon y, por primera vez desde el despegue, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Dueños. La palabra resonó en su cabeza, fuerte e imposible. Apretó el teléfono con más fuerza, su voz vacilante. Señor, yo no. Escuche con atención, la interrumpió Javier, su tono ahora frío. Irá a sus asientos. Verificará su estado. Y si descubro que no los ha tratado como pasajeros de primera clase, no llevará ese uniforme cuando aterricemos. La línea se cortó. Carmen se quedó allí, el auricular aún pegado a su oído, respirando demasiado rápido. La cabina pareció inclinarse, aunque el avión volaba estable. Los pasajeros la miraron, curiosos por la llamada, pero ella no los vio. Sus ojos se clavaron en Mateo y Sofía, que seguían allí, aún tranquilos. Había cometido un error. Uno grande. Y ahora las ruedas giraban más rápido de lo que podía detenerlas. Lucía observó desde la galera, el trapo olvidado en sus manos. No sabía qué se había dicho, pero vio el rostro de Carmen, la palidez repentina, la forma en que su mano tembló al colgar. Algo había cambiado. Algo grande. El poder había cambiado de manos, y Carmen ni siquiera sabía cuán profundo estaba metida. El zumbido de los motores del vuelo 428 llenaba la cabina de primera clase, constante y bajo, pero para Carmen Ruiz, el sonido no lograba ahogar el latido ensordecedor en sus oídos. Se quedó congelada al frente de la cabina, todavía aferrando el teléfono de a bordo, con las palabras del capitán Javier Torres resonando como una alarma imposible de apagar. Los dueños de esta aerolínea, no llevará ese uniforme cuando aterricemos. Su pecho se tensó, su respiración se volvió superficial. Dueños. Mateo y Sofía Vargas no eran solo pasajeros, eran los propietarios de Aerolíneas Sol y Luna. Cada asiento, cada bandeja, cada insignia, incluida la suya. Sus ojos se dirigieron a los asientos 12 y 2D. Mateo y Sofía seguían allí, tan tranquilos como siempre, como si nada hubiera pasado. Las manos de Mateo descansaban sobre sus rodillas, su cabello plateado captando la luz. El libro de Sofía yacía cerrado en su regazo, sus dedos trazando el borde. No se habían movido, no habían alzado la voz, ni siquiera la habían mirado desde que los había ignorado. Pero ahora sí la estaban mirando, con la mirada fija, sin parpadear. El estómago de Carmen se hundió. Se había equivocado, y mucho, y ellos lo sabían. El teléfono resbaló de su mano, cayendo en la base con un suave chasquido. Los pasajeros cercanos levantaron la vista, curiosos por el ruido, pero Carmen apenas lo notó. Su mente corría, buscando una salida. Había manejado situaciones difíciles antes, pasajeros enojados, bebidas derramadas, equipaje extraviado. Era buena suavizando las cosas, convirtiendo quejas en sonrisas. Pero esto era diferente. Esto no era un jugo derramado que pudiera limpiar. Esto era su carrera pendiendo de un hilo. Alisó su uniforme, sus manos temblando levemente, y obligó a sus piernas a moverse. Las órdenes del capitán Torres resonaban en su cabeza, ve a sus asientos. Verifica su estado. Tenía que arreglar esto, rápido. Sus tacones hicieron eco sobre la alfombra mientras caminaba hacia Mateo y Sofía, su confianza habitual reemplazada por algo tembloroso, inestable. Los pasajeros la observaron pasar, el señor López con su jugo, la mujer del pañuelo de seda bebiendo su agua. No sabían lo que estaba ocurriendo, no aún, pero podían sentir el cambio en el aire, la forma en que los pasos de Carmen ya no eran tan seguros como antes. Se detuvo junto a su fila, forzando una sonrisa que se sentía delgada y débil. Señor y señora Vargas, dijo, con la voz cuidadosamente educada, quería verificar si están cómodos y si hay algo que pueda traerles. Mateo levantó la mirada,
sus ojos profundos fijándose en los de ella. No habló de inmediato, solo la estudió por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que le hizo erizar la piel. Ah, dijo, su voz suave pero cargada de peso, ahora preguntas. Los dedos de Carmen se curvaron a sus costados, sus uñas clavándose en sus palmas. Quería responder con un comentario mordaz, defenderse, pero su tono la detuvo en seco. No era de enojo, era peor. Era de certeza. Tragó con dificultad, su garganta seca. Yo. Sofía dejó su libro a un lado, inclinando ligeramente la cabeza mientras la miraba. Parecías bastante ocupada antes, dijo, su voz ligera, casi conversacional. ¿Qué cambió? La pregunta cayó como una bofetada, silenciosa pero afilada. Carmen sintió el calor subiendo por su cuello. No estaban gritando, no estaban haciendo una escena, pero la forma en que la miraban, como si pudieran ver a través de ella, la hizo querer encogerse. Carraspeó, obligándose a hablar. Me disculpo si di la impresión de que no estaba atenta a sus necesidades, dijo rápidamente, eligiendo cada palabra como si pudiera salvarla. Estábamos preparando el servicio en ese momento, pero con gusto les traeré lo que necesiten ahora. La mirada de Mateo no vaciló. Se recostó ligeramente, sus manos aún entrelazadas, su expresión inescrutable. Eso es muy amable de su parte, dijo, su voz tan suave que casi sonaba gentil. Agua estará bien. Carmen asintió, demasiado rápido. Por supuesto, señor. Enseguida. Se giró sobre sus talones, ansiosa por escapar, por hacer algo, lo que fuera, que pudiera deshacer el desastre que había causado. Sus pasos eran rígidos mientras regresaba a la galera, su corazón golpeando fuerte. Podía sentir sus miradas en su espalda, firmes y pesadas, como si estuvieran esperando su próximo movimiento. En la galera, Lucía Morales estaba de pie con los brazos cruzados, observando cómo Carmen entraba tambaleándose. Los oscuros ojos de Lucía se entrecerraron mientras Carmen tomaba un vaso del mostrador, sus manos temblando lo suficiente como para que se notara. La azafata más joven no dijo nada, todavía, pero su silencio decía mucho. Carmen la ignoró, enfocándose en el agua. Abrió el grifo, el líquido claro salpicando en el vaso, y lo sujetó con fuerza. Solo agua. Eso era todo lo que habían pedido. Y ella había dicho que no. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. Tal vez esto lo arreglaría. Tal vez si llevaba el agua, sonreía ampliamente, actuaba como si no fuera gran cosa, lo dejarían pasar. Tal vez el capitán Torres no cumpliría su amenaza. Tal vez aún podría bajar de este avión con su insignia intacta. Se giró hacia la cabina, el vaso frío contra su palma, su mente aferrándose a ese delgado hilo de esperanza. Pero cuando salió de la galera, los vio de nuevo, Mateo y Sofía, aún mirándola. La leve sonrisa de Mateo no había desaparecido, y la cabeza de Sofía seguía inclinada, su expresión tranquila pero penetrante. El estómago de Carmen se retorció. No estaban engañados. Sabían exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Su negativa no había sido un error, había sido una elección, y ellos la habían visto con absoluta claridad. Ahora los pasajeros también observaban. El hombre del traje oscuro se detuvo a medio sorbo, su copa de vino suspendida en el aire. La mujer del bolso de diseñador echó un vistazo, sus cejas alzadas. Susurros recorrieron la cabina, suaves pero en aumento. Ahora sí les lleva agua, murmuró alguien. ¿Por qué les dijo que no antes?, preguntó otro. El rostro de Carmen ardía. Había pasado años dominando este espacio, decidiendo a quién prestaba atención y a quién no. Ahora todos la estaban mirando, y no de la manera que quería. Llegó nuevamente a su fila, colocando el vaso en la mesa de Mateo con una mano temblorosa. Su agua, señor, señora, dijo, su voz tensa, su sonrisa forzada. Mateo no lo tomó de inmediato. Miró el vaso, luego a ella,
sus ojos firmes. Interesante, murmuró, casi para sí mismo. La sonrisa de Carmen vaciló. ¿Hay algún problema, señor? Sofía tomó el vaso, levantándolo con delicadeza. Oh, no, dijo, su tono suave pero con filo. Es solo que, esto parece algo tan simple de hacer. Las palabras cayeron como una losa. Carmen sintió el aire cambiar, el peso de su calma presionándola. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Mateo asintió levemente, su voz baja. Y, sin embargo, no se hizo cuando lo pedimos por primera vez. La garganta de Carmen se cerró. No podía respirar, no podía pensar. La cabina la estaba observando, Lucía la estaba observando, y lo peor de todo, Mateo y Sofía la estaban observando, callados, serenos y completamente en control. Había perdido el dominio de la situación y no sabía cómo recuperarlo. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos rápidos, sus manos cerradas en puños. Necesitaba aire, espacio, un plan. Pero en el fondo, conocía la verdad, esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Había despertado ante su error, pero la verdadera llamada de atención aún estaba por llegar. La cabina de primera clase del vuelo 428 zumbaba con una tensión silenciosa, ese tipo de electricidad que vibra bajo la superficie como estática antes de una tormenta. Los motores rugían de fondo, constantes y graves, pero para Carmen Ruiz, el ruido no podía ahogar el caos girando en su mente. Se encontraba en la galera, aferrando el vaso de agua que acababa de servir, sus manos temblorosas a pesar de su mejor esfuerzo por ocultarlo. La advertencia del capitán Javier Torres resonaba en sus oídos: no llevarás ese uniforme cuando aterricemos, y las miradas imperturbables de Mateo y Sofía Vargas ardían en su memoria. Les había llevado el agua, sí, pero eso no había solucionado nada. No lo estaban dejando pasar. Y ella tampoco. Lucía Morales se apoyaba en el mostrador, los brazos cruzados, observándola con una mezcla de curiosidad y algo más afilado. No habló, no hacía falta. Su silencio era lo suficientemente elocuente, y Carmen lo sintió como un reflector del que no podía escapar. Dejó el vaso sobre una bandeja, sus dedos inestables, y tomó una respiración profunda. Tenía que volver ahí fuera, tenía que enfrentarlos de nuevo. Tal vez, si lo manejaba bien, si actuaba con soltura, aún podía darle la vuelta a esto. Enderezó su uniforme, alisó su cabello y salió a la cabina, la bandeja equilibrada en sus manos. Los pasajeros levantaron la vista a su paso, sus miradas prolongándose más de lo habitual. El señor López se detuvo a medio sorbo, su vaso de jugo suspendido en el aire. La mujer del pañuelo de seda inclinó la cabeza, susurrándole algo al hombre a su lado. El rostro de Carmen ardía, pero mantuvo la barbilla en alto, sus pasos firmes. Llegó a la fila de Mateo y Sofía y se detuvo, colocando el vaso en la mesa de Mateo con la misma gracia que había usado cientos de veces antes. Su agua, señor, señora, dijo, su voz tensa pero educada. Mateo no lo tocó. Miró el vaso por un momento y luego la miró a ella, sus ojos profundos, tranquilos pero penetrantes. Interesante, repitió, su voz baja, casi pensativa. La sonrisa forzada de Carmen titubeó. ¿Hay algún problema, señor? Sofía levantó el vaso con delicadeza, sus dedos ligeros sobre el borde. Oh, no, dijo, su tono suave pero cortante. Es solo que, esto parece algo tan sencillo de hacer. Mateo asintió, sus manos aún entrelazadas en su regazo. Y, sin embargo, no se hizo cuando lo pedimos por primera vez. Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada, silenciosas pero pesadas. Sintió el cambio en la cabina, pasajeros inclinándose, los susurros creciendo. Ella dijo que no antes, murmuró alguien. Y ahora corre de vuelta, añadió otro. El pulso de Carmen retumbaba en sus oídos. Había pasado años construyendo su autoridad en este espacio, decidiendo quién recibía su atención y quién no.
Ahora se le escapaba de las manos, y no podía detenerlo. Me disculpo si hubo un malentendido, dijo, su voz rápida, desesperada por recuperar el control. El servicio estaba. Un malentendido, la interrumpió Mateo, su tono ligero pero firme. Se recostó ligeramente, sin apartar la mirada de ella. ¿O una elección? La garganta de Carmen se secó. No pudo responder, no pudo encontrar las palabras. La entrada de la galera se alzaba detrás de ella, y vio a Lucía salir, sus brazos aún cruzados, sus ojos oscuros afilados. La azafata más joven no sonrió con sorna, no se regodeó, solo observó, como si hubiera sabido que esto pasaría. Las manos de Carmen se cerraron en puños a sus costados. Le aseguro que no hubo mala intención, dijo, forzando las palabras. Solo seguía los procedimientos. La leve sonrisa de Mateo regresó, pero no era amable. Bien, dijo, alcanzando su teléfono. Entonces supongo que no tendrá problema en explicarlo cuando aterricemos. El estómago de Carmen se desplomó. ¿Explicarlo? ¿A quién? ¿Al capitán? ¿A la junta? Su mente giraba, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de a bordo sonó de nuevo, agudo e insistente. Todo su cuerpo se tensó. Se giró hacia la parte delantera de la cabina, sabiendo quién era, sabiendo que no podía evitarlo. Los pasajeros la observaban ahora, abiertamente curiosos, susurros formando un murmullo bajo. Caminó hasta el teléfono, con pasos rígidos, y lo tomó. Aquí Carmen Ruiz. La voz de Javier se escuchó, fría y cortante. Señorita Ruiz, le habla el capitán Torres. Debe escoltar de inmediato al señor y la señora Vargas al salón delantero. Se asegurará de que reciban todas las atenciones. Cuando regrese, prepare un informe escrito del incidente antes del aterrizaje. Carmen sintió como la sangre abandonaba su rostro. Capitán, yo. No estoy preguntando, la interrumpió, su tono de acero. La línea se cortó. Se quedó ahí, con el auricular temblando en su mano, la respiración entrecortada. ¿El salón delantero? Ese era para VIPs, para personas importantes, personas a las que nunca había tenido que escoltar antes. Se giró lentamente, su mirada encontrando la de Mateo y Sofía. Seguían observándola, aún tranquilos, aún en control. Su error ya no era solo un error, era un desastre, y se estaba desmoronando frente a todos. Forzó a sus piernas a moverse, caminando de regreso a su fila. Señor y señora Vargas, dijo con voz vacía, si me acompañan, por favor. Mateo se levantó primero, con movimientos lentos y deliberados, como si hubiera esperado esto. Sofía se incorporó a su lado, alisando su vestido con un pequeño y cuidadoso gesto. No se apresuraron, no dudaron, simplemente la siguieron, su presencia silenciosa pero imponente. Carmen los guió hacia la parte delantera, sus tacones resonando más fuerte de lo que quería. Los pasajeros miraban, algunos estirando el cuello para ver mejor. La mujer con el bolso de diseñador murmuró, ¿quiénes son? El hombre de la camisa blanca frunció el ceño, percibiendo que algo grande estaba ocurriendo. El camino hasta el salón delantero se sintió interminable. Cada paso era más pesado, cada mirada de la cabina más penetrante. El pecho de Carmen se tensó, odiaba esto. Había pasado su carrera estando al mando, decidiendo quién recibía un trato especial y quién no. Ahora, era ella quien estaba bajo escrutinio, la que estaba siendo humillada. Pasó junto a Lucía, que estaba cerca de la galera, su expresión indescifrable. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y Carmen desvió la vista, apretando la mandíbula. Cuando llegaron al salón, se hizo a un lado, señalando los asientos lujosos en el interior. Por favor, pónganse cómodos, dijo con voz plana. Mateo entró, con Sofía justo detrás. Se sentaron, acomodándose como si pertenecieran allí, porque lo hacían. Carmen se quedó en la entrada, insegura, esperando algo, una orden,
un despido, cualquier cosa. Mateo la miró, con la misma mirada firme. Eso será todo, señorita Ruiz, dijo, su tono educado pero definitivo, del mismo modo en que ella los había desestimado antes. Los dedos de Carmen se crisparon a sus lados. Asintió con rigidez. Por supuesto, señor. Se giró y se alejó rápidamente, su respiración irregular. La puerta del salón se cerró detrás de ella con un suave clic, y sintió el peso de ello, el poder que había perdido, el control que no podía recuperar. De regreso en la cabina, los pasajeros murmuraban más fuerte ahora, su curiosidad desbordándose. Lucía seguía junto a la galera, los brazos cruzados, los labios presionados en una delgada línea. Carmen llegó al pasillo, sus manos temblando, su uniforme de repente sintiéndose demasiado ajustado. La habían derribado, y todos lo habían visto. La pregunta era, ¿qué vendría después? Porque esto no había terminado, y en el fondo, sabía que solo iba a empeorar. La cabina de primera clase del vuelo 428 se sentía más pequeña ahora, el aire más denso con cada minuto que pasaba. Los motores zumbaban con suavidad mientras el avión avanzaba hacia el aeropuerto de Monteverde, pero para Carmen Ruiz, el vuelo tranquilo no ofrecía ningún consuelo. Estaba sola en la galera, sus manos aferradas al mostrador, los nudillos blancos contra el metal liso. La bandeja con el vaso de agua de Mateo y Sofía Vargas permanecía abandonada cerca, un recordatorio silencioso de su error. Acababa de escoltarlos al salón delantero, públicamente, bajo la mirada de todos los pasajeros, y ahora estaba de vuelta aquí, tambaleándose, tratando de recomponer lo que quedaba de su control. Lucía Morales estaba a unos pasos, apilando vasos con movimientos lentos y deliberados. No miraba a Carmen, no decía una palabra, pero su sola presencia bastaba para ponerle la piel de gallina. La auxiliar de vuelo junior lo había visto todo, la negativa, la llamada telefónica, la caminata hasta el salón. Carmen quería gritarle, decirle que se fuera, pero no tenía la energía. Ya no. Su mente iba a 1000 por hora, buscando una forma de arreglar esto. Tal vez el capitán Javier Torres no seguiría adelante con esto. Tal vez Mateo y Sofía lo dejarían pasar. Tal vez aún podía bajarse de este avión con su trabajo intacto. El teléfono de a bordo zumbó de nuevo, agudo y repentino, rompiendo sus pensamientos. El estómago de Carmen se retorció, un frío temor instalándose en su pecho. Lo miró fijamente, sus manos congeladas sobre el mostrador. No otra vez. No podía soportar otra llamada de Javier, otra orden que no podía esquivar. Lucía echó un vistazo, sus ojos oscuros pasando del teléfono a Carmen, pero no se movió. El zumbido cortaba el silencio, exigiendo una respuesta. Carmen tragó con dificultad, la garganta tensa, y tomó el auricular. Sus dedos temblaban mientras lo levantaba. Aquí Carmen Ruiz, dijo, su voz ronca. La voz al otro lado no era la de Javier. Era más profunda, más tranquila, y llevaba un peso que le hizo aflojar las rodillas. Habla Eduardo Vargas. Carmen sintió la sangre drenar de su rostro. Eduardo Vargas. El fundador de Aerolíneas Sol y Luna. El padre de Mateo. El hombre cuyo nombre estaba grabado en la historia de la compañía, en cuyos aviones volaba, cuyo uniforme vestía. Nunca había hablado con él antes, pocas personas en su posición lo hacían. Era una leyenda, un nombre susurrado en salas de juntas y sesiones de entrenamiento, alguien que no trataba directamente con las azafatas. Hasta ahora. Sus manos comenzaron a sudar, el teléfono resbalando ligeramente en su agarre. Señor Vargas, señor, balbuceó, yo. Señorita Ruiz, Eduardo la interrumpió, su tono suave pero firme, no perdamos tiempo. Mi hijo y mi nuera están en ese vuelo. He recibido un informe de que se les negó un servicio básico, que fueron tratados con falta de respeto. Me gustaría escuchar su versión de los hechos. La respiración de Carmen se cortó. Su mente se quedó en blanco,
cada excusa que había ensayado desapareciendo en un instante. Él ya lo sabía. Lo escuchaba en su voz, no estaba preguntando por curiosidad, le estaba dando una oportunidad de explicarse antes de actuar. Apretó el teléfono con más fuerza, obligándose a hablar. Señor, yo creo que hubo un malentendido. Estaba siguiendo los procedimientos estándar de servicio y quizás hubo una falta de comunicación. Silencio. Luego, Eduardo exhaló levemente, un sonido que le heló la sangre. Falta de comunicación, repitió, dejando que la palabra flotara en el aire, afilada y pesada. Carmen apretó los dientes. No le creía, lo sabía. Pero insistió, desesperada. Sí, señor. Le aseguro que nunca tuve la intención de tratar injustamente al señor y la señora Vargas. Otra pausa, más larga esta vez. Entonces, Eduardo habló de nuevo, más despacio, su voz inquietantemente controlada. Dígame, señorita Ruiz, dijo, siempre les niega agua a los pasajeros de primera clase. Su respiración se detuvo. No podía mentir, él lo sabría. Pero la verdad era peor. Yo no niego el servicio, señor, balbuceó, su voz quebrándose. Eso no es lo que pregunté, dijo Eduardo, su tono bajando ligeramente, presionándola como un peso. ¿Le niega agua a todos los pasajeros de primera clase o solo a algunos? El pulso de Carmen retumbaba en sus oídos. Estaba atrapada. No había una buena respuesta, no había forma de darle la vuelta. Abrió la boca, luchando por encontrar algo, cualquier cosa, pero su mente estaba en blanco. Yo espero total transparencia en mi aerolínea, señorita Ruiz, dijo Eduardo, su voz pausada pero inquebrantable. Construye aerolíneas Sol y Luna sobre la integridad. Así que le preguntaré una vez más, cuando el señor y la señora Vargas solicitaron agua, ¿por qué se les negó? Se estaba ahogando. No podía admitirlo, no podía decir que los había mirado, los había juzgado, había decidido que no pertenecían allí. Que había escogido quien importaba con solo una mirada. Si lo decía en voz alta, se acabó. Su garganta estaba demasiado cerrada para tragar, sus manos temblaban tanto que el teléfono golpeaba contra su oído. Señor, yo. Eduardo no esperó. Espero su renuncia al aterrizar, dijo, su voz calmada pero definitiva. Carmen se congeló, todo su cuerpo quedándose frío. Yo, le ruego me disculpe, balbuceó, apenas un susurro. Me escuchó, señorita Ruiz, dijo Eduardo, su tono inalterable. Usted ya no trabaja para Aerolíneas Sol y Luna. Al aterrizar, entregará su insignia y uniforme al primer oficial de servicio. No intente discutir. Esto es definitivo. Sus piernas flaquearon y se tambaleó contra el mostrador, aferrándose a él para no caer. No, señor, por favor, dijo, su voz quebrándose, la desesperación desbordándose. Esto fue un descuido, yo. Debería haber pensado en eso antes de decidir quién merecía ser atendido en mi avión, la interrumpió Eduardo, su calma transformándose en hielo. La línea se cortó. Carmen se quedó allí, el teléfono aún pegado a su oído, su respiración entrecortada y desigual. Despedida. Estaba despedida. Su carrera, años de esfuerzo, de perfeccionar su rol, de ganarse respeto, desaparecida en una sola llamada. Sus manos temblaban al bajar el auricular, su visión se nublaba. El galey giraba a su alrededor, el mostrador era lo único que la mantenía en pie. Lucía dio un paso más cerca, aún con los brazos cruzados, su rostro inescrutable. Había escuchado todo, la grieta en la voz de Carmen, la contundencia en la de Eduardo. Bueno, dijo tras un momento, su tono suave pero punzante, eso no salió bien, ¿verdad? La cabeza de Carmen se alzó de golpe, sus ojos salvajes. No escuchaste nada, dijo, en un susurro frenético. Lucía arqueó una ceja, imperturbable. Oh, lo escuché perfectamente.
Las manos de Carmen se cerraron en puños, sus uñas clavándose en las palmas. Quería gritar, explotar, pero no le quedaba nada. Los pasajeros la observaban ahora, susurros propagándose como fuego. Otra vez colgó el teléfono, murmuró alguien. ¿Qué está pasando allá adelante?, preguntó otro. La cabina bullía de curiosidad, y Carmen era el centro de todo, expuesta, impotente. Se giró, evitando la mirada de Lucía, clavando los ojos en el mostrador, su respiración irregular. Su insignia brillaba sobre su pecho, un símbolo de todo lo que había perdido. Eduardo Vargas había hablado, y no había vuelta atrás. Se había acabado, a menos que encontrara una manera de luchar contra esto. Pero en el fondo, sabía la verdad, se había quedado sin jugadas y el veredicto era final. El galey del vuelo 428 se sentía como una jaula, las paredes cerrándose sobre Carmen Ruiz mientras el avión avanzaba hacia el aeropuerto de Monteverde. El zumbido constante de los motores llenaba el aire, pero no podía ahogar el caos en su cabeza. La voz de Eduardo Vargas aún resonaba, espero su renuncia al aterrizar, cada palabra un martillo destrozando su carrera en pedazos. Se apoyó en el mostrador, sus manos temblorosas, su uniforme azul marino de repente demasiado pesado sobre sus hombros. La insignia prendida sobre su corazón destellaba burlona en la tenue luz. Despedida. Estaba despedida. Y no había nada que pudiera hacer. Lucía Morales estaba cerca, apilando bandejas con un ritmo pausado, sus ojos oscuros desviándose hacia Carmen cada pocos segundos. No dijo nada, no después de su punzante eso no salió bien, pero su presencia dolía igual. Carmen quería fulminarla con la mirada, decirle que dejara de observarla, pero su garganta estaba demasiado cerrada, su energía agotada. Lo había perdido todo en esa llamada, su trabajo, su autoridad, su futuro, y ahora solo esperaba que el avión aterrizara para que todo se volviera real. El teléfono de a bordo zumbó de nuevo, un sonido que hizo que Carmen se sobresaltara como si la hubieran golpeado. Su estómago se revolvió. No podía soportar otra llamada de Eduardo, no podía escuchar esa voz calmada y definitiva otra vez. Miró el auricular, sus manos congeladas sobre el mostrador, deseando que se detuviera. Lucía alzó una ceja, pero no se movió. El zumbido continuó, agudo e implacable. Carmen tragó con dificultad, obligando a su mano a moverse. Aquí Carmen Ruiz, dijo, con la voz apenas firme. Señorita Ruiz, la voz del capitán Javier Torres retumbó, baja y furiosa, la necesito en la cabina. Ahora. La línea se cortó antes de que pudiera responder. El aire se le atascó en los pulmones, su mano temblorosa al dejar el teléfono. ¿La cabina? Había estado allí antes, chequeos rutinarios, actualizaciones rápidas, pero nunca así, nunca con ese filo en la voz de Javier. Sus piernas se sentían rígidas al enderezarse, alisando su uniforme por instinto. Tenía que ir. No podía esconderse de esto. Lucía la observó, sus manos deteniéndose a mitad de apilar las bandejas. Buena suerte, dijo, su voz suave pero nada amable. Carmen le lanzó una mirada fulminante, pero le faltaba fuerza. Se giró y salió del galey, sus tacones resonando de manera desigual contra la alfombra. La cabina de primera clase se extendía delante, más silenciosa ahora, con los pasajeros acomodados en sus asientos. Pero la notaron, el señor López levantó la vista de su jugo, la mujer del pañuelo de seda inclinó la cabeza. La habían visto rechazar a Mateo y Sofía, la habían visto llevarlos al salón, la habían visto desmoronarse. Ahora la observaban dirigirse a la cabina de mando, susurros bajos resonando a sus espaldas. Llegó a la puerta y llamó, sus nudillos apenas haciendo ruido. Un segundo después, se desbloqueó con un chasquido seco. Entró, cerrando la puerta tras de sí, y el ruido de la cabina se desvaneció, reemplazado por el zumbido constante de la cabina de mando. Javier estaba sentado en el asiento del piloto, con las manos en los controles y la mirada fija al frente. El copiloto Diego López estaba a su lado,
con los ojos clavados en el panel de instrumentos, claramente manteniéndose al margen. El aire era denso, tenso, el resplandor de las pantallas proyectando sombras en el rostro de Javier. Carmen se mantuvo rígida, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Capitán», dijo, con la voz pequeña. Javier no se giró de inmediato. Se reclinó en su asiento, tamborileando ligeramente los dedos sobre la rodilla, luego levantó una mano para detenerla. «Tú escuchas», dijo, con un tono calmado pero cargado de decepción. Carmen cerró la boca, sintiendo su pulso acelerarse. Exhaló lentamente, eligiendo sus palabras como si fueran armas. «Tenías un solo trabajo, Ruiz», dijo, su voz cortante como un filo. «Asegurarte de que cada pasajero en tu sección recibiera el servicio por el que pagó. Eso era todo». Ahora se giró para mirarla, sus ojos estrechándose. «Pero en su lugar, decidiste ignorar a 2 pasajeros basándote en nada más que tus propias suposiciones». Carmen se estremeció, sus dedos temblando. «Yo no». La mirada de Javier la silenció al instante. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz aún baja pero afilada. «¿Crees que disfruto recibir llamadas de la corporación en pleno vuelo? ¿Crees que me gusta lidiar con esto a 30.000 pies de altura?» Ella se encogió, sintiendo el estómago retorcerse. «No, señor», susurró. Javier la estudió un momento, luego soltó una risa baja, no divertida, solo frustrada. «He sido capitán durante 20 años», dijo, sacudiendo la cabeza. «He transportado a líderes mundiales, celebridades, directores ejecutivos, ¿y sabes qué tienen en común?». No esperó respuesta, levantando un dedo. «No quieren ser tratados de manera diferente». La boca de Carmen estaba seca, sus manos sudorosas detrás de la espalda. La voz de Javier seguía firme, pero ahora había un filo, un peso del que no podía escapar. «El señor y la señora Vargas no abordaron este vuelo buscando un trato especial», dijo. «No exigieron un servicio de 5 estrellas. Ni siquiera pidieron nada extra. Pidieron agua». Se inclinó más cerca, sus ojos perforándola. «Agua, Ruiz. Y faltaste al respeto a las personas que son dueñas de esta aerolínea por un vaso de agua». Su estómago se retorció con fuerza, la náusea subiendo. Quería discutir, explicar, pero no había nada que decir. Tenía razón. Los había mirado, el blazer sencillo de Mateo, los modales discretos de Sofía, y decidió que no encajaban. Tomó una decisión, y fue la equivocada. Javier exhaló otra vez, frotándose la sien como si esto le provocara dolor de cabeza. «Eduardo Vargas no tenía que despedirte él mismo», dijo. «Podría haber dejado que la corporación se encargara. Pero lo hizo personalmente, ¿sabes por qué?». Carmen apenas pudo asentir, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Javier se recostó, su voz bajando. «Porque quería que entendieras lo grave que fue tu error». El silencio llenó la cabina de mando, espeso y pesado. Diego mantuvo la vista en los controles, su silencio más fuerte que las palabras. Carmen se quedó allí, sintiendo el peso de su error caer sobre ella. Su trabajo estaba perdido, su reputación destruida, y ahora incluso Javier, el hombre bajo el que había trabajado durante años, la miraba como si fuera una extraña. Javier echó un vistazo al reloj y luego desvió la mirada, despidiéndola. «Aterrizamos en 40 minutos», dijo, con tono plano. «Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente. Cierra la puerta al salir». Carmen asintió con rigidez, su voz apenas un susurro. «Sí, señor». Salió, cerrando la puerta con un clic suave, y se quedó allí, sola en el estrecho espacio fuera de la cabina de mando. La cabina de pasajeros se extendía delante, con los ojos de todos sobre ella nuevamente, su curiosidad más afilada ahora. Lo había perdido todo, su placa, su autoridad, su lugar. Ahora solo estaba esperando a que las ruedas tocaran el suelo para poder bajar de este avión como nada. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra la pared,
tratando de estabilizarse. 40 minutos. 40 minutos para averiguar qué vendría después. Pero en el fondo, sabía que esto no tenía arreglo, no todavía. El capitán la había enfrentado, y ella se había quedado sin nada. El descenso del vuelo 428 comenzó con una leve inclinación, el avión girando suavemente hacia el aeropuerto de Monteverde. Afuera, el cielo se había oscurecido hasta convertirse en un azul profundo, las luces de la ciudad titilando como estrellas contra la noche. Dentro de la cabina de primera clase, el ambiente cambió, los pasajeros se estiraban, recogían sus pertenencias y charlaban sobre sus planes. El zumbido de los motores se suavizó, pero para Carmen Ruiz, el silencio solo hacía que la tormenta en su cabeza rugiera con más fuerza. Se quedó junto a la cocina, sus manos presionadas contra el mostrador, su uniforme azul marino arrugado por sostenerlo con demasiada fuerza. El veredicto de Eduardo Vargas, espero su renuncia al aterrizar, y las palabras tajantes del capitán Javier Torres pesaban sobre ella como piedras. Lucía Morales se movía por la cabina ahora, revisando cinturones de seguridad y bandejas con una eficiencia tranquila que Carmen solía tener. Lucía no la miró, ni siquiera lo necesitaba. La auxiliar de vuelo más joven ya había dicho lo suyo, eso no salió bien, y dejó a Carmen para que se ahogara en su propio desastre. Los pasajeros también la observaban, sus miradas afiladas por la curiosidad. El señor López ajustó su corbata, sus ojos desviándose hacia ella. La mujer del pañuelo de seda susurró a su compañero de asiento, su voz demasiado baja para entenderla. Sabían que algo había pasado, su marcha al salón, las llamadas tensas, la manera en que había regresado de la cabina de mando luciendo más pequeña. El pecho de Carmen se apretó. Lo había perdido todo, y todos lo habían visto. Se giró, mirando fijamente la pared de la cocina, su respiración irregular. Despedida. La palabra retumbaba en su cabeza. Años escalando, perfeccionando su papel, ganándose el respeto, desaparecidos. Aún podía pelearlo, ¿verdad? Volver a la cabina, rogarle a Javier que interviniera, escribir un informe que torciera la historia lo suficiente. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Eduardo Vargas había hablado, y nadie lo superaba en rango. Estaba acabada, a menos que algo cambiara. Algo grande. Un sonido de rosa interrumpió sus pensamientos. Se giró, su pulso saltando. Mateo y Sofía Vargas estaban justo fuera de la cocina, sus figuras enmarcadas en la puerta. Mateo ajustó los puños de su blazer gris, su cabello plateado atrapando la luz. Sofía alisó su vestido color crema, su pañuelo drapeado con elegancia sobre los hombros. Venían del salón delantero, pero no entraron apresurados ni con enojo. Solo se quedaron allí, serenos y compuestos, su presencia llenando el espacio como una fuerza silenciosa. Carmen se enderezó, sus manos cayendo a los costados. Señor Vargas, señora Vargas, dijo, con la voz ronca, insegura. Los ojos profundos de Mateo se encontraron con los suyos, inescrutables pero firmes. Señorita Ruiz, dijo, su tono suave pero firme. Sofía inclinó levemente la cabeza, estudiándola. Parece preocupada, dijo, su voz gentil pero precisa. La garganta de Carmen se cerró. ¿Preocupada? Se estaba desmoronando, y ellos podían verlo. Quiso responder con un chasquido, defenderse, pero su calma la detuvo en seco. Yo, vaciló, sus manos tensándose. Señor Vargas, yo. Mateo levantó una mano, silenciándola. No necesitamos una explicación, dijo simplemente. Sabemos exactamente lo que pasó. Su piel ardió, la vergüenza subiéndole por el cuello. Los había juzgado, descartado, decidido que no pertenecían. Y ahora estaban allí, enfrentándola, mientras ella se quedaba sin poder. No tuve mala intención, dijo, pero las palabras sonaban débiles incluso para ella misma. Mateo dejó escapar un leve murmullo, su mirada agudizándose. ¿No la tuvo? Carmen se congeló,
conteniendo el aliento. Sofía suspiró suavemente, cruzando las manos frente a ella. Es curioso, murmuró, no lo pensó 2 veces cuando nos despreció. Pero ahora que es usted la que está siendo descartada, de repente quiere comprensión. Las palabras la atravesaron, silenciosas pero afiladas como navajas. Las manos de Carmen se cerraron en puños, no de ira, sino por el peso de la verdad. Había pasado años decidiendo quién importaba, quién merecía su tiempo, su respeto. Ahora estaba del otro lado, y dolía más de lo que jamás había imaginado. Se detuvo, su voz fallándole. Mateo exhaló lentamente y luego dijo algo que le hizo detener el corazón. Hablé con mi padre otra vez. La cabeza de Carmen se alzó de golpe, sus ojos abriéndose de par en par. ¿Qué? Sofía sintió, su expresión serena. Está reconsiderando su despido. Las palabras la golpearon como un salvavidas, frágil pero real. La respiración de Carmen se entrecortó, su mente acelerada. Entonces, ¿no estoy despedida?, preguntó, sin atreverse a esperar demasiado. La leve sonrisa de Mateo regresó, pero no tenía calidez, solo paciencia. Aún no, dijo. No a menos que tomes la decisión equivocada ahora. Su pulso martilleó en sus oídos. La decisión equivocada, repitió en un susurro. La expresión de Mateo se mantuvo firme, su voz equilibrada. Estamos por aterrizar. Cuando lo hagamos, tienes una elección. Bajas del avión en silencio, fingiendo que nada de esto ocurrió, y nunca vuelves a trabajar para esta aerolínea. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. O bajas, asumes lo que hiciste y demuestras que puedes hacerlo mejor. El pecho de Carmen se contrajo, sus manos temblorosas a los lados. Una elección. No la estaban aplastando, no le estaban exigiendo su placa en ese instante. Le estaban dando una salida, o un camino a seguir. Pero no se sentía como misericordia. Se sentía como una prueba, una que no estaba segura de poder superar. Sofía cruzó los brazos, su mirada firme. Eres sobrecargo senior, ¿no es así? Carmen asintió lentamente, su garganta seca. Sí, señora. Entonces compórtate como tal, dijo Sofía, su voz suave pero inquebrantable. O no lo hagas. Pero entiende esto, es tu última oportunidad para decidir qué tipo de persona quieres ser. Las palabras cayeron como un peso, pesadas e innegables. Carmen sintió que su mundo se inclinaba. Había esperado enojo, castigo, un empujón final por la puerta. En cambio, le habían entregado las riendas, su futuro, su dignidad, su oportunidad de cambiar. Y eso era más aterrador que ser despedida de inmediato. Sus manos temblaron más fuerte, su respiración irregular. No estaba acostumbrada a esto, a mirarse a sí misma, realmente mirarse. Había pasado años escondiéndose detrás de su placa, de sus reglas, de su control. Ahora no tenía nada de eso, solo una elección que no sabía cómo hacer. Mateo ajustó su puño otra vez, revisando su reloj. Tienes unos 5 minutos antes de aterrizar, dijo con un tono práctico. Elige sabiamente. Sin decir nada más, se dieron la vuelta y caminaron de regreso al salón, sus pasos firmes, sus espaldas rectas. Carmen se quedó inmóvil, su corazón martillando. 5 minutos. 5 minutos para decidir si huiría de esto o lo enfrentaría. Los pasajeros se movían a su alrededor, abrochándose los cinturones, guardando sus pertenencias, con los ojos aún deslizándose en su dirección. Desde el pasillo, Lucía la observaba con los brazos cruzados, sin juicio esta vez, solo esperando. El intercomunicador crepitó sobre sus cabezas. Damas y caballeros, les habla el capitán Torres. Hemos iniciado nuestro descenso. Por favor, aseguren sus cinturones y coloquen sus mesas en posición vertical. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Las manos de Carmen se cerraron en puños, sus uñas clavándose en las palmas. 5 minutos.
Nunca había tenido tanto miedo, ni de perder su trabajo, ni de enfrentar a Eduardo, ni de nada. Porque esto ya no se trataba de su placa. Se trataba de ella. Y no sabía quién era sin ella. Las ruedas del vuelo 428 tocaron la pista del aeropuerto de Monteverde con un suave impacto, el avión reduciendo la velocidad mientras se deslizaba hasta detenerse. El aviso del cinturón de seguridad se apagó con un leve timbre y la cabina de primera clase cobró vida con el ruido de maletas y murmullos. Los pasajeros se pusieron de pie, estirándose tras las 3 horas de vuelo, sus voces mezclándose en un zumbido bajo. Afuera, las luces de la terminal brillaban contra el cielo oscuro, una ciudad nueva esperando. Pero para Carmen Ruiz, el aterrizaje no se sentía como una llegada, se sentía como el borde de algo que no podía ver. Permaneció junto a la cocina, sus manos presionadas contra el mostrador, su uniforme azul marino arrugado y pesado. Las palabras de Mateo y Sofía Vargas, tienes unos 5 minutos, elige sabiamente, retumbaban en su cabeza, más fuerte que los motores del avión. 5 minutos para decidir, marcharse con vergüenza, fingiendo que nada de esto había pasado, o asumir su error y luchar por una segunda oportunidad. El reloj se había agotado ahora, el avión había aterrizado, las puertas estaban a punto de abrirse. Tenía que moverse, tenía que elegir, pero sus piernas se sentían arraigadas, su respiración irregular. Los pasajeros avanzaban hacia la salida, sus pasos suaves sobre la alfombra. El señor López se ajustó la corbata, echándole un vistazo mientras pasaba. La mujer del pañuelo de seda acercó su bolso de diseñador, sus ojos posándose en ella con una mezcla de curiosidad y lástima. Lo habían visto todo, su negativa, su desmoronamiento, su marcha hacia la sala VIP. Ahora se iban, y ella seguía allí, atrapada en un momento del que no podía escapar. Lucía Morales avanzó por el pasillo, su bandeja guardada, sus oscuros ojos evitando los de Carmen. La asistente de vuelo junior tenía trabajo que hacer, revisiones posteriores al vuelo, limpieza, pero su silencio decía que también estaba esperando para ver qué haría Carmen. La puerta de la cabina se abrió con un clic, y el capitán Javier Torres salió, los brazos cruzados, su rostro severo pero cansado. Se detuvo, mirándola. Bueno, Ruiz, dijo en voz baja, ¿te bajas como tripulación o como pasajera? La garganta de Carmen se tensó. Esto era todo, la pregunta que lo definía todo. Si se bajaba en silencio, estaba acabada. La orden de Eduardo Vargas se mantenía, su placa, su uniforme, su carrera entregados como basura. Sería una historia susurrada en las salas de descanso, una advertencia para los nuevos empleados. Pero si se quedaba, si volvía a la cabina como tripulación, incluso sin su título, significaba enfrentar lo que había hecho. Significaba empezar de nuevo, demostrarse, ganarse algo que nunca había tenido que ganarse antes. Exhaló temblorosa, dejando caer las manos a los costados. Sabía lo que tenía que hacer, no porque fuera fácil, no porque salvara su trabajo, sino porque era la única manera en que podría volver a mirarse a sí misma. Cuadró los hombros, un movimiento pequeño pero firme, y se giró hacia la sala VIP de primera clase. La puerta seguía cerrada, pero sabía que Mateo y Sofía estaban dentro, esperando, observando. Su pulso latía con fuerza mientras caminaba hacia ella, sus tacones resonando con una firmeza que no sentía. Los pasajeros se apartaron a su paso, susurros siguiéndola como sombras. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblorosa al alzarla. Por primera vez en años, Carmen Ruiz llamó y esperó. Un segundo después, la puerta se abrió. Mateo estaba allí, su blazer gris impecable, su cabello plateado atrapando la luz. Sofía estaba sentada detrás de él, su vestido crema liso, sus manos dobladas en su regazo. No hablaron, no la apuraron, solo la miraron, su calma un desafío que no podía evitar. Carmen tomó aire, el pecho pesado. Me equivoqué, dijo, las palabras ásperas, desconocidas. La miraron fijamente, y se obligó a continuar. Me equivoqué, repitió,
ahora con más firmeza, sobre ustedes, sobre todo. La expresión de Mateo no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Sofía parpadeó, inclinando ligeramente la cabeza. Carmen apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. He hecho este trabajo por años, dijo con voz baja pero clara. Creí saber cómo funcionaban las cosas. Creí que podía decidir quién importaba y quién no. Su garganta se cerró, pero siguió adelante. Los traté injustamente, no solo a ustedes, a otros también. A personas que no encajaban en lo que yo creía que debía ser la primera clase. Eso es culpa mía. De nadie más. La cabina estaba en silencio ahora, los últimos pasajeros saliendo. Mateo la estudió, su silencio prolongándose. Continúa, dijo finalmente, con tono neutral. Carmen tragó saliva, su respiración inestable. No voy a poner excusas, dijo. Me equivoqué. Los juzgué, y estaba equivocada. Levantó la barbilla, no con desafío, sino con determinación. Renunciaré si es necesario. Pero si tengo una segunda oportunidad, no la desperdiciaré. Sofía se reclinó, su leve sonrisa suave pero cautelosa. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Preguntó con voz calmada pero firme. Las manos de Carmen se crisparon a sus lados. Siempre había pensado que disculparse era una debilidad, una grieta en su armadura. Pero estando allí, despojada de todo, lo veía de otra manera. Era difícil, más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho con su uniforme impecable. Lo demostraré, dijo, su voz ahora firme. No con palabras, con lo que haga a continuación. Mateo no dijo nada por un largo momento, sus ojos buscando los de ella. Luego exhaló lentamente. «Sabes», murmuró, «te creo». La respiración de Carmen se entrecortó, un destello de algo, esperanza, tal vez, agitándose en su pecho. Sofía ajustó la correa de su bolso, de pie junto a Mateo. «Veremos si lo demuestras», dijo, su tono ligero pero serio. Carmen asintió, rígida pero sincera. «Gracias», dijo, las palabras pequeñas pero cargadas de peso. Mateo hizo un leve gesto con la cabeza, no en aprobación, no en perdón, solo concediéndole una oportunidad. Pasaron junto a ella, dirigiéndose hacia la salida, sus pasos firmes y sin prisa. No los llamó, no esperaba que miraran atrás. Ya le habían dado más de lo que merecía. La cabina se vació, los últimos pasos desvaneciéndose. Carmen se giró, esperando encontrar a Javier aún observándola, pero la puerta de la cabina estaba cerrada. Estaba sola. Caminó hacia la cocina, sus dedos rozando las superficies metálicas lisas que había conocido durante años. ¿Conservaría su trabajo? ¿Eduardo lo reconsideraría? No lo sabía. Pero por primera vez, no tenía miedo de la respuesta. Tomó una respiración profunda y avanzó hacia la salida, la cabeza en alto, no con orgullo, sino con algo nuevo. La terminal se extendía delante, brillante y desconocida. Lo había perdido todo, su control, su certeza, pero había ganado una oportunidad. Una oportunidad para ser mejor, para ganarse el respeto en lugar de exigirlo. Con una última mirada al avión que alguna vez gobernó, Carmen Ruiz caminó hacia lo desconocido, decidida a demostrar que podía cambiar. El vuelo había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Y a todos los que han seguido esta historia, pareció resonar una voz en su mente, rompiendo el silencio de sus pensamientos: gracias por volar con nosotros desde el despegue hasta el aterrizaje. Si disfrutaste este viaje, dale like y comparte tus pensamientos abajo. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Carmen? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo vuelo.